y amigas, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este espacio con el Señor. Eh, Quiero iniciar leyendo un proverbio. Dice el proverbio del capítulo 3, en el versículo 34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. El Señor no retarda su venida como algunos lo dan por hecho, sino que el Señor tiene misericordia y espera hasta que nosotros tomemos la decisión de arrepentirnos y vamos a su presencia, buscando en Él oportuno socorro. Dice la palabra del Señor que con amor eterno nos ha amado y que por lo tanto ha prolongado su misericordia para con nosotros. En estos tiempos maravillosos, nosotros vemos que muchos predicadores están retomando hablar de los tiempos del fin. Nosotros escuchamos a muchos predicadores que están recomendándonos que nos preparemos para que estemos listos para que la venida del Señor no nos tome por sorpresa. Y muchas personas se preguntan, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo es eso de prepararme? ¿Cómo es eso de estar listo para la venida del Señor? Muchos, muchos no entienden eh, qué es eso de prepárense porque el Señor viene pronto. Dice el libro de Santiago en el capítulo 4, habla de la amistad con el mundo. Y dice el capítulo 4 del libro de Santiago, que inicia con una pregunta. Santiago pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A ver, como decía antes, los predicadores dicen preparémonos porque la venida del Señor está pronta, Cristo viene,
Y muchos se preguntan, ¿y cómo es prepararme? ¿Y qué debo hacer? Um, una de las cosas que debes hacer es empezar a trabajar mucho, a esforzarte y a ser valiente en cuanto a ser santo, a, a buscar la perfección. Muchos dicen, pero eso es imposible, eso el único que pudo hacer eso fue Jesucristo. Eso es mentira. Eh, Se trata de una lucha constante. Tú debes estar en una lucha permanente, porque muchos creen que porque no matan, no roban, pues que son buenos. Y el Señor Jesucristo, cuando alguien le preguntó, cuando alguien le dijo, Señor, tú que eres bueno, Jesucristo lo interrumpió y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y le dijo, el único bueno es Dios. Entonces, quiere decir que tú y yo somos malos, ¿sí? El hecho de que no robemos, de que no matemos, no significa que no seamos malos, ¿ves? Porque eh, tienes que luchar contra la mentira que hay en ti, tienes que luchar contra todas las obras de la carne que hay en ti y tienes que luchar contra esos pensamientos que llegan a ti. Llegan a tu mente pensamientos de lujuria, pensamientos de lascivia, deseos de asesinar, deseos de hurtar, deseos, cantidad de deseos malos que puedan llegar a tu mente. Solo tú sabes qué es lo malo que llega a tu mente. Entonces no lo puedes dejar prosperar, porque si lo dejas prosperar y permites que llegue a tu corazón, se convierte en un pecado que se llama iniquidad. Entonces, uh, cuando tú uh, le permites a tu alma que controle tu vida, pues entonces vas a tener problemas. ¿Ves? Entonces, aquí hay unas manifestaciones donde el libro de Santiago nos muestra y nos dice de dónde salen esas batallas que tenemos nosotros. Y él nos dice que codiciamos y que por codiciosos es que no tenemos las cosas. Dice que matamos y ardemos de envidia. Y la envidia es un mal que cada día es causante de muchas muertes. Por envidia una persona manda a matar a otro. Y la envidia empieza por cosas muy sencillas. Porque ves a tu vecino, a tu vecina, y crees que esa persona es mejor que tú. Y nadie hay mejor que tú. Simplemente que en tu mente le has dado lugar a la envidia y la envidia te dice que debes poseer lo que otra persona posee, que debes hacer lo que otra persona hace, que debes tener lo que otra persona tiene. Y así te vas dejando llevar por la envidia y empiezas a gastar y a gastar y a gastar
en cosas que no necesitas porque crees que si tú tienes, vamos a hablar de un ejemplo práctico, eh, el varón tiene una moto, eh, digamos, eh, una moto de 125 centímetros cúbicos, pero el vecino se compró una moto de 150. Entonces él piensa que no se puede quedar atrás del vecino. Entonces necesita comprar una moto de cilindraje 200. Porque es que no puede ser o estar por debajo del vecino. Si el vecino se compró un carro, entonces él necesita tener una camioneta. Eso no es ser mejor que nadie. Porque las personas cuando no hacen las cosas o no obtienen las cosas porque se están fijando en las otras personas, pues tienen las cosas por la necesidad que tienen. Entonces, si una persona necesita transportarse en el perímetro urbano del sitio donde vive, pues no va a necesitar una moto de alto cilindraje, sino que una moto que le permita desplazarse y que a la hora de comprar seguros y tecnomecánicas y todas estas cosas, pues entonces pueda ahorrarse unos pesos con referente a si tuviera una moto de un alto cilindraje. Diferente es una persona que necesita trasladarse de una ciudad a otra en forma permanente y como esa persona no tiene la capacidad para adquirir un carro, un vehículo, pues entonces eh, compra una moto de alto cilindraje para que esta moto de alto cilindraje le permita movilizarse sin ningún inconveniente. ¿Ve? Entonces, muchas veces eh, no necesitamos las cosas, sino simplemente porque la envidia no le permite a una persona vivir su propia vida. ¿Sí? Dice la palabra que, eh, que no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Y esto es lo que pasa en muchas congregaciones hoy, lo que dice la palabra. ¿Qué pasa con muchos hermanos que van a la iglesia por el milagro? Van a la iglesia a pedir que Dios les dé y les regale el carro, la casa, la moto. Y yo le preguntaba a alguien hace ya mucho tiempo, ¿y cómo te ha ido desde que estás con el Señor? No, hermano, me ha ido muy bien, excelente. Porque cuando llegué a los pies del Señor, yo no tenía casa y ahora tengo casa. Cuando llegué a los pies del Señor, yo no tenía moto y ahora tengo moto. Cuando llegué a los pies del Señor, tenía un trabajo de esto y ahora tengo esto. Entonces la bendición la está midiendo desde la parte económica. Y ahí hay un error. Porque sí, claro, Dios te da todo eso. Dios te da la casa, el carro, la beca y más. Pero esas son añadiduras. Lo que no entiende la persona es que muchas veces esas cosas, muchas veces no es Dios el que te la da,
sino que por allá podés estar viviendo en pecado, y como estás consiguiendo el carro, estás consiguiendo la casa, te estás convenciendo a ti mismo de que estás muy bendecido, y resulta que estás en pecado, y resulta que si Cristo viene, pues no te vas a ir en las primicias, no te vas a ir en la primera cosecha, te vas a tener que esperar un poquito más. Si estás con suerte y entendiste la palabra, salís corriendo a huir a los montes. Y si no, pues entonces te toca que esperarte en los pueblos o en las ciudades a que la bestia te torture hasta quitarte la vida. ¿Ves? Porque no entendiste el verdadero mensaje de la palabra. Y es que estar bendecido no es que obtengas una casa. La casa la vas a obtener si trabajas muy fuerte y te esfuerzas y eres valiente. Pero cuando estás caminando en el Espíritu, la bendición es diferente. Cuando estás caminando en el Espíritu, no importa si duermes en la calle, en un andén, debajo de un puente. Cuando andas con la bendición, acuérdate de Elías. Elías tenía un palacio. Elías, si vas allá a Primera de Reyes, si vas allá al Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que el profeta Elías fue enviado al lago de Kerit, y allá lo alimentaban los cuervos. ¿Qué come un cuervo? Pues de lo que come el cuervo, yo me imagino que era que le tocaba comer al profeta Elías. Pienso yo. ¿Y quién era el profeta Elías? Mejor decir quién es el profeta Elías. Porque decir quién era es decir que está muerto, y el profeta Elías no está muerto. Porque él no conoció muerte. Amén. Entonces, mira bien que el profeta Elías no andaba en medio de riquezas. No andaba en carros. Entonces la bendición no viene porque tú tengas una camioneta, una finca muy grande, una empresa muy grande. Esa no es la bendición. Por lo menos la verdadera bendición, la unción que viene de Dios, no es esa. Si alguien te lo dijo, te dijo mentiras. Si tú te estás creyendo eso, estás creyendo en una mentira. Porque la bendición de Dios no se refleja desde el capital humano. ¿Cómo es que yo soy bendecido? ¿Cómo es que tú eres bendecido o bendecida? Cuando puedes llevar una palabra de aliento a alguien que está enfermo, y a través de esa palabra de aliento que llevaste a ese enfermo, y que se levantó ese enfermo de esa cama por esa palabra de bendición que le diste, entonces puedes decir que tienes la bendición de Dios. Porque por tu testimonio se levantó un enfermo de la cama. Cuando una persona que está en tribulación, que no conoce de Dios, encuentra la paz de Cristo en tus palabras, y esa persona es restaurada por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu
acudió a tu llamado, escuchó tu oración por esa persona que está en tribulación, y vino el Espíritu Santo y restauró a esa persona, entonces tú tienes la bendición, porque llamaste y fuiste escuchado. Eso es tener la bendición. Eso es tener unción. Cuando compartes lo que tienes con aquellos que están padeciendo, eso es tener bendición. Muchos dicen, es que la salvación no es por obras. Sí, pero entonces es por fe, y la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras, dice el apóstol. La salvación no es por obras, pero la fe sí debe estar acompañada de obras. Entonces, hay quienes no entienden o no quieren entender la palabra de verdad. Entonces muchos dicen, no, es que la fe, es que la salvación no es por obras, entonces yo no comparto nada de lo mío con nadie. Entonces, no escucharon la palabra que dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y sigue el Señor diciendo y explicando por qué son benditos de mi Padre que vengan a mí. Y le preguntan al Señor, Señor, ¿y cuándo hicimos estas cosas? Y dice el Señor, por cuanto la hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, la palabra del Señor te está diciendo que la bendición, la verdadera unción, es amar a tu prójimo. Acuérdate que el segundo mandamiento es igual al primero. Y dice que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Ves? Entonces, dice alguien, bueno, y si usted me está diciendo eso, entonces, ¿qué es lo que voy a pedir? Pues claro, lo que debes pedir cuando estés orando es espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. Pídele al Señor que te regale espíritu de sabiduría y que te regale espíritu de sabiduría, de revelación, que te regale discernimiento de espíritu, y que te permita estudiar su palabra y que sea Él enseñándotela. Entonces, cuando pedís la sabiduría, la ciencia de Dios, cuando le pedís a Dios el amor, la paz, el gozo en tu corazón, pues entonces es muy fácil, porque si estás lleno del amor, de la paz y el gozo de Cristo, pues entonces vas a ir a reflejar eso a las demás personas y vas a compartir ese amor, y cada vez que hables con alguien, estás transmitiéndole a ese alguien del amor, de la paz y del gozo de Cristo. Eso es lo que debes pedir. Pero entonces vas a la iglesia, ¿a qué? A pedirle a Dios dinero, a pedirle a Dios casa, carro. Entonces te dice la palabra que pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y dice el apóstol, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pues ese dinero que estás pidiendo, esa casa que estás pidiendo, puede representar de uno u otro modo que tú estás equivocado frente a lo que estás pensando. Porque estás creyendo que
tú debes ir por tu milagro a la congregación. No es que yo me voy para la congregación porque es que yo voy por mi milagro. Amigo, amiga, tú eres un milagro. ¿Sabes por qué eres un milagro? Tú eres un milagro porque una vez recibiste el Espíritu Santo de Dios en tu corazón y en tu mente, el Espíritu Santo llenó todo vacío que había. Y ahora eres luz para aquellos que están en oscuridad, o sea, para aquellos que no conocen del Señor. Y esos que no conocen del Señor, que te están viendo, que estás yendo a una congregación, están mirando tu comportamiento, están mirando tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de actuar. Están mirando todo de ti porque esperan de ti algo mejor. Porque siendo naturales como son, que a través de su vida natural hablan de ti, comentan cosas de ti y se burlan de ti, están mirando que en ti hay algo que está por encima de ellos, que no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios que mora en ti y que ahora mora en ti. Entonces, no tienes que ir por tu milagro a la congregación. Lo que tienes que ir a hacer a la congregación es a recargarte. Lo que tienes que ir a la congregación es a actualizarte. Por eso tienes que ir a la congregación. Tienes que ir a la congregación a darle a otros hermanos de lo que tú tienes y a que otros hermanos te den de lo que ellos tienen. A que el pastor te enseñe el camino de la salvación para que no pierdas el verdadero camino, para que no te vayas a extraviar del camino. Por eso es que debes ir a la congregación, debes correr a la congregación. ¿Ves? Porque necesitas recargarte, necesitas estar actualizado, necesitas llenarte más y más cada día del Espíritu Santo de Dios. Hay desafortunadamente, pues, en algunas congregaciones, eh, algunos dicen que si tú no hablas en lenguas no estás bautizado por el Espíritu Santo. Y es desafortunado que digan eso, porque eso lleva a que muchos hermanos entren en una mentira, que es a simular que hablan en lenguas para que les digan que ellos sí están bautizados en el Espíritu, y resulta que esos hermanos se están metiendo en un problema grandísimo por culpa de la religiosidad de muchos hermanos que por ignorancia empiezan a decir o a inventarse cosas que no son. ¿Ves? Que es que si no hablo en lenguas entonces no tengo bautismo espiritual. Eso es mentira. O sea, ellos se quedaron allá en el libro de Hechos y no avanzaron. Todo el que dice que si alguien no habla en lenguas no está bautizado por el Espíritu, se quedó en el libro de Hechos y no avanzó más. Si acaso llegaría hasta Romanos y se devolvió nuevamente a la ley y se devolvió nuevamente allá al Antiguo Testamento. Porque eso no es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que dice es que a unos se les fue dado diferentes dones, a unos el don de lenguas. Incluso el apóstol Pablo advierte que cuando en la congregación se va a hablar en lenguas,
que sea por 2 o 3 y que hay otros que interpreten, para que la congregación, ¿sí?, pueda avanzar. Pero si todos hablan en lenguas y no hay quien interprete, pues entonces dice el apóstol Pablo que los foráneos, los que llegan por primera vez, van a decir que todos están locos. ¿Ve? Entonces dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Mire, de eso se trata. Cuando usted no se somete a Dios, pues entonces no está resistiendo al diablo. Porque someterse a Dios no es estar deseando bienes materiales, sino bienes espirituales. Había dicho yo en la prédica pasada que el Señor decía en su palabra que no hagamos riquezas de este mundo donde el orín corrompe, ¿sí?, y donde ladrones minan y hurtan, sino que hagamos tesoros en el cielo donde el orín no corrompe, ni ladrones minan ni hurtan. Eso se dijo en la pasada grabación, y es importante que usted entienda que hoy lo que más saca al cristiano del camino verdadero es ese afán por correr a los bienes materiales, a las cosas mundanas. Y yo hablaba también de la iglesia de Esmirna y de la iglesia de Filadelfia. Y le preguntaba yo al creyente, ¿tú en qué iglesia estás? ¿Estás en la iglesia de Esmirna o estás en la iglesia de Filadelfia? Pues en cualquiera de las dos iglesias que estés vas a irte el día del arrebatamiento. Pero si estás en la iglesia de la Odisea, sí estás grave. Porque dice la palabra que no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. Eso es tremendo. O estarás en la iglesia de Éfeso. Entonces, enamorarte de las cosas de este mundo, pues definitivamente te acorta el paso o te saca del camino que lleva a la salvación. ¿Ves? Entonces, el enamorarte de las cosas de este mundo te aparta del camino de la salvación. Eso no permite que estés en el camino correcto. ¿Ves? Por eso cuando preguntas, ¿y cómo hago entonces para estar preparado para el día del arrebatamiento? Aléjate de las cosas de este mundo y cuando vayas a la congregación, olvídate de estar pidiendo casa, carro y beca, sino que pide espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, discernimiento de espíritus, palabra de ciencia. Dile al Señor que te regale, sí, la palabra profética, que es su bendita palabra, que quite de ti toda pereza espiritual para buscar del Señor. Levántate temprano a regalarle unos minutos al Señor para orar, para dar gracias por un nuevo día. Dale gracias por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus hijas, por tus familiares. ¿Ves? Por tus amigos. ¿Ves?
Regálale unos minutos al Señor para orar por la ciudad donde vives, para orar por el pueblo donde vives, por tus vecinos, ¿sí? Que te quieran o te odien, pero oras por todos ellos, porque eso debe hacer un cristiano. Y eso, cuando oras y pides lo que es correcto, entonces estás en el camino que lleva a la salvación. Y entonces estás preparándote para el día grande del Señor. ¿De qué otra manera me preparo para el día grande del Señor, para el día del arrebatamiento? Pues si vamos a Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19 del capítulo 5 del libro de Gálatas? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escuche bien. Escuche bien. Porque no van a heredar el reino de Dios los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que practican inmundicia, ni los lascívicos, ni los que practican la idolatría. Pues adulterios ya sabemos que lo comete aquel que es casado y se va con la vecina, con la amiga. ¿Ve? La fornicación es un pecado que lo cometen los solteros que tienen relaciones sin haberse casado. Inmundicia, lascivia y idolatría. Mira, la idolatría dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, si no estoy mal, ¿por qué no vamos a la palabra de Dios y buscamos por acá en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 4, que dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Oiga, hay un mandamiento de Dios, que dice que no debes adorar imágenes de nada de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Y por allá hay una iglesia donde adoran a una virgen. ¿Por qué es que la virgencita, Dios mío, y a veces se les presenta la palabra de Dios, la Biblia? Mire, lea la palabra. Aquí dice que no podés adorar a nada de lo que está en el cielo. Y la Virgen está en el cielo. ¿Y por qué la vas a adorar si Dios ya dijo que no la fueras a adorar? No, pero es que el Padrecito me dijo que yo la adorara y que eso no había inconveniente. Entonces eres un idólatra. Y ese es el problema. ¿Ve? Que a veces por ignorancia y a veces por terquedad, las personas no hacen caso de la palabra y se salen del camino de salvación, del camino que los lleva a la salvación. Entonces, ¿de qué otra manera eres idólatra? Hay hombres que idolatran a la mujer. El Dios de ellos es la esposa. Hay mujeres que idolatran al esposo. El Dios de ellas es el esposo. Ay, yo me entregara al Señor, iría a una iglesia evangélica si mi esposo fuera conmigo. Pero como él no le gusta, entonces el día que el Señor venga por la iglesia, ¿qué le vas a decir a Jesucristo? Señor, lo que pasa es que como mi esposo no quiso ir donde
a buscarte, pues entonces yo tampoco quise, entonces me voy para el infierno con él. Tremendo, tremendo eso. Hay otras personas que el Dios de ellos son los hijos, ¿ve? Entonces los hijos son el Dios de ellos, ¿ve? O el jefe de la empresa, o el político de turno. El político de turno es el Dios de ellos. El futbolista, el equipo de fútbol. Tremendo, porque yo era fanático del fútbol. Wow, me acuerdo todavía. Y ahora digo, cuán equivocado estaba, Dios mío. Porque cuántas cosas dejé de hacer por ir corriendo tras un partido de fútbol. Tremendo eso. Tremendo eso porque el Dios de muchas personas es el fútbol. Y todas esas cosas apartan del camino de la salvación a las personas. Cuando le hablan a las personas de la hechicería, las personas piensan que practicar la hechicería es lo tocante a los brujos. Pero estás practicando hechicerías cuando vas a visitarlos. ¿Ves? Cuando los vas a visitar, estás practicando hechicería. Dice la palabra que las borracheras, dice, ningún borracho irá al cielo. ¿Ves? Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesta. Entonces, recibe el cristiano amonestación por esta parte, de parte del apóstol, y nos invita a que no se practiquen tales cosas ni con los hechos ni con tus pensamientos, porque tus pensamientos te pueden hacer perder del camino. Entonces, cuando tú no practicas nada de estas cosas, lo único que te queda entonces es controlar los pensamientos, aquello malo que llega a tu pensamiento. Para que no vaya a llegar al corazón, tú debes rechazar inmediatamente todo lo malo que llega a tu mente. ¿Ves? Por eso dice el apóstol que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Y que contra estas cosas no hay ley. Entonces lo que debes anhelar en tu corazón son los frutos del Espíritu Santo, que ya mora en ti. ¿Cuándo mora el Espíritu Santo de Dios en ti? Cuando recibes a Jesús en tu corazón, cuando te arrepientes con todo tu corazón y con toda tu mente de todo pecado, de toda iniquidad, de toda rebeldía, y cuando invitas a Jesús que entre en tu corazón, que more en él y que te permita caminar prendido de su mano. Entonces viene el Espíritu de Dios y mora en ti. Y dice la palabra que ya eres sellado. El Espíritu viene y te sella. Y cuando eres sellado, cuando estás sellado por el Espíritu Santo de Dios, ninguna inmundicia puede entrar en tu cuerpo, ningún espíritu inmundo puede entrar en tu cuerpo, porque estás sellado. ¿Ves? Entonces, qué bueno que
puedas practicar estas cosas. Son pocas en realidad, son muchas más las maneras que vas a, a encontrar para llegar al cielo. Pero el tema que hemos tocado hoy, digamos que ya es un gran aliciente, un gran inicio para que empieces a caminar, para que empieces a trabajar, para que el día que el Señor venga por la iglesia, tú te vayas con el Señor y no te vayas a quedar, no te vayas a quedar de las primicias, ¿ves? Porque lo bueno es que nos vamos en las primicias. Eso es lo interesante, ¿ves? Eso sería importante. Entonces, qué bueno que practicaras esto que hemos hablado hoy para que empieces a trabajar y el Señor empiece a llenarte, empiece a, a llenarte cada día más y empecemos a caminar rumbo a las calles de oro. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo trabajemos día a día. Que cada día nos esforcemos más por encontrar el camino que lleva a la salvación. Señor, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das, Padre Santo, de ir a tu presencia, Señor, y adorarte y glorificar tu santo nombre, Padre amado. Bendice, oh Dios, a todas las personas que escuchan esta palabra. Bendice a sus familias. Haz de ellos, Señor, esas personas que tú quieres que todos sean, Padre amado. Bendícelos a todos con bendición grande, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.